Hoy les hablaremos de los mecanismos neurofisiológicos de la atención, por Ale, Ana y Oli. La atención está activa durante todo nuestro día y nos ayuda a seleccionar los estímulos de nuestro entorno que tengan la intensidad adecuada para poder captarlos, ignorando los de menor intensidad y haciendo uso de nuestros recursos mentales, así como de los órganos sensoriales, para transformarlos en energía y llevar a cabo la percepción, que es parte de la cognición, cuyo proceso más complicado es realizado por el cerebro y que dará como resultado conceptualizar la información recuperada para poder expresarla mediante el lenguaje, sacar conclusiones o tomar decisiones en base a los conocimientos adquiridos por medio de las experiencias vividas. A continuación, explicaremos de manera breve 4 de los modelos más importantes acerca de la teoría del procesamiento de la información. Comenzamos con el modelo multialmacén de Atkinson y Shiffrin. Explica que la memoria se divide de manera semejante a un ordenador, ya que tenemos una parte por donde ingresan los datos por medio de los estímulos que se registran de manera sensorial, una unidad de almacenamiento de corta duración que se asimila a la memoria de corto plazo. Por ejemplo, cuando estás trabajando en tu computadora y no guardas la información y de pronto se apaga de manera repentina tu PC, es posible que parte de la información se pierda, o bien que conserve un borrador que puedes descartar o guardar en la siguiente unidad de almacenamiento, que es de mayor duración que la anterior, asemejándose a la memoria de largo plazo. El siguiente modelo es los niveles de procesamiento de Craig y Lockyer. Posterior al modelo multialmacén que acabamos de ver, fue agregada una teoría más, que consiste en la forma de procesar la información en diferentes grados de profundidad, y estos se determinan dependiendo de si los datos únicamente fueron percibidos o bien si además de eso también se le prestó atención, se clasificó y se le dio un significado. En realidad se refiere al procesamiento profundo opuesto al superficial que favorece al aprendizaje. Nuestro siguiente modelo es el modelo coleccionista de Rumher y McClellan. Consiste en la teoría de que la cognición está diseñada en base a redes de neuronas conectadas entre sí, cuya función es almacenar la información. Por último, aprenderemos del modelo multicomponente de Bentley. Se trata de la existencia de un sistema ejecutivo central, cuya función es supervisar los inputs, que son oraciones que se han oído o visto. Sin embargo, la capacidad de este sistema es algo limitado, por lo cual, una vez que se satura y los inputs siguen entrando, se apoya del bucle fonológico que retiene información acústica de forma temporal y la agenda visoespacial que hace lo propio, pero con información visual. El último componente que fue agregado a este sistema es el buffer episódico, el cual trabaja con información de diferentes tipos y no es exclusivamente visual o acústico, además de permitir el intercambio de información entre las memorias operativa y de largo plazo. Pero, ¿de qué ha servido desarrollar nuevas técnicas para estudiar el cerebro en cuanto a la atención? Gracias a todo lo que se ha explorado acerca del funcionamiento de nuestro cerebro, nos hemos acercado al estudio de las bases neuroanatómicas de la atención como resultado del desarrollo y mejoramiento de los modelos cognitivos sobre la misma. El descubrimiento de las técnicas de neuroimagen, así como de los estudios neuropsicológicos para el tratamiento de lesiones cerebrales. Por ejemplo, se ha descubierto la aproxexia, que consiste en la dificultad para sostener o prestar atención a un estímulo en concreto. Debido a los avances científicos enfocados al estudio del cerebro, hoy sabemos que este trastorno es un desorden conductual derivado de un trastorno de la atención, que se presenta principalmente durante la infancia de entre los 2 y los 13 años,
Aunque anteriormente se pensaba que algún trastorno se presentaba únicamente durante la infancia, estudios recientes han demostrado que algunas personas lo padecen durante toda su vida, lo que afecta su vida emocional, ocupacional y social. Pero, ¿existe alguna teoría que explique tanto el enfoque conductista como el cerebral de la atención? Desde el inicio del estudio de la atención en el campo de la psicología experimental por parte de William James en 1890, se han descrito multitud de modelos teóricos y reformulaciones basados tanto en datos clínicos como experimentales y de neuroimagen. Esto ha provocado solapamientos en cuanto a los distintos tipos de atención postulados por diferentes autores, así como falta de acuerdo en cuanto a qué hace referencia cada uno de los tipos atencionales propuestos. Si profundizamos un poco más en lo que entendemos por atención, podemos incluir además aspectos como el mantenimiento de la concentración sobre una tarea, la toma de decisiones, la resolución de conflictos durante la realización de la misma y la planificación de las respuestas necesarias para completar la toma de dichas decisiones. El conductismo en psicología comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX. Se trata de una escuela que estudia de forma experimental la conducta observable y tiene como objetivo teórico la predicción y el control de la conducta. Se centra, por tanto, en analizar el comportamiento humano, entendido la relación entre los estímulos y las respuestas de una persona y no solamente un análisis del funcionamiento de la mente. Es decir, estudia las conductas humanas a partir de los estímulos y las respuestas que conforman el entorno del ser humano. De acuerdo a una teoría contemporánea, la atención es una competición entre diferentes fuentes de información, todas ellas rivalizando por conseguir un procesamiento posterior. ¿Puede una teoría semejante explicar tanto el enfoque conductista como el cerebral de atención? Podemos decir que sí. Sí se puede integrar el enfoque conductista y la perspectiva cerebral para explicar la atención, puesto que el conductismo se centra en la observación del comportamiento externo sin necesariamente abordar los procesos mentales implícitos, mientras que el estudio de la atención se enfoca en entender la actividad neural y los sustratos físicos del cerebro. Desde una perspectiva conductista, se puede observar y medir el comportamiento relacionado con la atención, como la capacidad para concentrarse en una tarea específica, la respuesta a estímulos relevantes o la ejecución de tareas complejas que requieren atención sostenida. Las teorías contemporáneas, tales como las de Broadbent, Teichmann y Dutch, que afirman que no podemos atender todos los estímulos sensoriales al mismo tiempo, derivan de experimentos relacionados con el conductismo y el estudio de la capacidad atencional. Estas dos teorías pueden beneficiarse de la incorporación de la perspectiva cerebral, permitiendo una comprensión más completa que abarque tanto aspectos observables del comportamiento como de los procesos neuronales que le correspondan. Concluimos. Los seres humanos somos una máquina maravillosa, ya que funcionamos con gran eficiencia. Estamos conformados por millones de células que se entrelazan con una forma y objetivo en particular. Sin embargo, debido a lo complejo de nuestra estructura y composición interna, somos capaces de generar un producto que otras especies no. Nos comunicamos mediante un lenguaje, tenemos inteligencia, imaginación, sentimientos, etc. Pero sobre todo, la curiosidad. Se trata de esa búsqueda deliberada de información en la que podemos encontrar datos en los que fijemos nuestra atención y nos lleven a obtener un aprendizaje, y otros estímulos que pasarán desapercibidos y solo permanecerán en nuestra mente por un corto tiempo.
pues resulta que ese proceso lo lleva a cabo nuestro cerebro en colaboración con el resto de nuestro sistema nervioso y cada tejido de nuestro cuerpo, generando información como resultado de todos los impulsos que recibimos, tanto externos como internos. ¿A poco no somos increíbles? Muchas gracias.